La semana anterior habíamos estado revisando las reglas de la estabilidad nuclear, vimos la radiactividad, ¿no es cierto? Y la configuración electrónica. Así es que ahora vamos a concluir con esa parte. Nos queda un pequeño detalle, un pequeño saldo que se refiere a lo que se conoce como números cuánticos. Pucha, no tengo acá. Ay, Dios. Déjenme buscar los números cuánticos. Vengo en un segundo, si es que desaparezco, no se preocupen. Vuelvo de inmediato. Ahora ya estoy de vuelta, disculpen. Ya. Entonces vamos a revisar lo que son los números cuánticos. Díganme si están viendo mis apuntes, por favor. Sí, profe, sí se ven. Buenísimo. Yo todos se los tengo en la plataforma ya a partir de ayer, lo dejé todo ahí por si acaso. Es que lo pueden ir revisando, ¿ok? Acuérdense que cuando vimos el otro día los electrones, ¿no es cierto? Dijimos o enfatizamos algo de que como los electrones eran tan chicos, no podían ser más o menos descritas sus propiedades, sus características como son las partículas más grandes, ¿cierto? Por tanto, allí nació la física cuántica, la parte de la física que pudo explicar de alguna forma cómo se comportaban las partículas pequeñitas como los electrones. Y se acuerdan que también dijimos que el principio de incertidumbre de Heisenberg había planteado este señor que a los electrones, debido a su comportamiento como una onda y no como una partícula, era imposible determinarle con exactitud la posición, la trayectoria que describían, ¿no es cierto?, la velocidad con que lo hacían. Y solo era posible conocerle su energía. Entonces, de allí vino don Erwin Schrödinger, y este caballero tomó una ecuación matemática, que está aquí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la tridimensión, con el espacio, ¿no es cierto?, tridimensional, por eso habla de X, Y y Z, ¿ya? Y resolviendo matemáticamente esta ecuación, pudo calcular los niveles de energía para el átomo de hidrógeno. Esto lo hacen muy bien los matemáticos, ¿no es cierto? Nosotros somos lejanos a esto, así que no nos va a preocupar mayormente. Tenemos que aceptar que de la resolución de esta ecuación surgen los 4 números cuánticos que se designan con las letras N, L, M, S. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir. Estos 4 números cuánticos lo que hacen es describir y caracterizar la energía de un electrón, siendo bien congruente con lo que propuso Heisenberg, ¿no es cierto? Porque eso se le puede conocer a los electrones, ya que se comportarían dentro del átomo como una onda. Esa es la idea. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es identificar y entender lo que implica o lo que significa y representan estos 4 números cuánticos. Y el primero de ellos se llama número cuántico principal, que se designa con la letra N. ¿Y qué describe este número cuántico? Simplemente el nivel de energía que ocupa el electrón, ¿cierto? En otras palabras, el número cuántico n da la idea de cuán cerca o cuán lejos estaría el electrón respecto al núcleo. Acuérdense que de acuerdo
a la escritura del diagrama de Moller, que más o menos representaría los niveles de energía, nosotros alcanzamos a poner desde el 1 al 8, ¿cierto? Nivel 1, 2, 3, 4, incluso dijimos que el 8 ni lo ocupábamos todavía. Por tanto, los posibles valores para este número son números enteros, 1, 2, 3, hasta 7 prácticamente. Ya lo vamos identificando cuando veamos un ejemplo. Es el primer número cuántico, ¿cierto? Me dice si el electrón está en el nivel 1, en el 2, en el 3, qué sé yo. ¿De acuerdo? Eso me dice, nada más que eso. Segundo, el número cuántico secundario, también se llama azimutal, se designa por la letra L minúscula, que me indica, prácticamente indica el subnivel de energía, el subnivel donde está el electrón. ¿De acuerdo? Tenemos el nivel primero y dentro del nivel que hay subniveles. Por tanto, el principal me dice nivel 1 y el secundario me dice subnivel L, por ejemplo, perdón, subnivel P, por ejemplo, subnivel S. ¿Y cómo se determina su valor? Así, fíjense bien. Si el electrón lo tenemos en subnivel S, L vale 0. Si estuviera en alguno de los P, L vale 1. Si lo tenemos en alguno de los orbitales D, L valdría 2. Y si estuviera en uno de los F, en uno de los 7F, L valdría 3. ¿De acuerdo? El tercer número cuántico se llama número cuántico magnético M o también M sub L. ¿Qué es lo que indica esto? Señala la orientación en el espacio que tiene el orbital y específicamente en dónde se encuentra el electrón. ¿Cuáles son los valores posibles que toma el número cuántico magnético? Van desde menos L, de menos 1, por ejemplo, de menos 2, pasando por el 0, hasta más L. Menos 1, 0, más 1. Menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Cómo se vería mejor esto? Veamos. Si el electrón está en su nivel S, ya sabemos que el secundario valdría 0 y por tanto el magnético 0. ¿Por qué 0? Porque como hay un único orbital S, la única posibilidad que tiene es que esté en el único S. Por tanto vale 0. Eso es arbitrario, acuérdense. Si el electrón lo tenemos ubicado en su nivel P, el secundario vale 1. Pero como hay 3 orbitales P, PX, P y PZ, el magnético me dice dónde está. ¿Está en PX? Está en PX, va desde menos 1. Si está en PI, valdría 0. Si está en PZ, valdría más 1. Menos 1 para PX, 0 para PI, más 1 para PZ. Si tenemos al electrón en el subnivel D, el secundario valdría 2. Y el magnético me dice en cuál de los 5 orbitales D estaría. Porque como hay 5, ¿cierto? Si está en el primero de izquierda a derecha, para que nos acordemos, menos 2 valdría. Si está en el segundo, menos 1. Si está en el tercero, 0. Si está en el cuarto, más 1. Si está en el quinto, más 2. ¿De acuerdo? Y finalmente, si tuviéramos al electrón en el subnivel F, L valdría 3. Y el magnético me dice que hay 7 posibles orientaciones, porque hay 7 orbitales F. Por lo tanto, si lo tengo en el primero de los F, menos 3, en el segundo, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Si estuviera en el séptimo de los F, acá, ¿cierto? Cuando escribimos. Ese es el magnético. Y finalmente el número cuántico de spin. Spin, ¿no es cierto? S o ms, se refiere al giro del electrón en torno a su propio eje. Sus valores posibles son más 1/2 y menos 1/2. Piensen, comillas, fricción en el electrón tierra. El electrón tierra, ¿cierto? Gira en torno al Sol, que es la traslación, y gira en torno a sí misma, que es la rotación. Spin sería lo mismo, ¿ven? Spin sería el giro sobre su propio eje. En el caso del electrón, cuando va girando en torno al núcleo, ¿cierto? A la vez va girando sobre sí mismo y dando la vuelta en torno al núcleo, ¿cierto? Si el giro del electrón es hacia la derecha, en
sentido horario, vamos a hablar de más un medio y lo vamos a escribir con la flecha para arriba, derecha más hacia arriba, ¿se fijan? Para que nos acordemos bien. Y si pensamos que falta un dibujito, si está girando, no olvides hacerlo a la izquierda, sentido antihorario, así, ¿cierto? A la izquierda, lo vamos a escribir con la flecha para abajo y obviamente le vamos a llamar menos un medio. Así de simple. Entonces, veamos un ejemplo para que nos aclaremos la historia. Pensemos en el cloro, que tiene 17 electrones, ¿cierto? Escribimos su configuración de manera lo más rápida posible: 2, 4, 10, 12, 17. Para que nos ubiquemos bien, ¿no es cierto? Vamos a escribir detalladamente la capa de valencia, que es 3s2 3p5, y la vamos a escribir como nos enseñó Pauling, poner uno a uno los electrones. Acuérdense que hasta aquí llevamos 10, por tanto los últimos 7 electrones están en el 3, en el nivel 3. Electrón número 11 lo escribimos para arriba, el 12 para abajo, ¿ven? Como hay un solo electrón, un solo orbital S, no hay posibilidad de poner más. Después, los electrones del 13 al 17 quedan en los P. Entonces, electrón 13, electrón 14, electrón 15, electrón 16 y electrón 17. Vamos entonces a caracterizar. Cuando nos piden caracterizar, significa cuáles son los 4 números cuánticos al electrón diferencial del cloro. Es este rojito. Ese, de él vamos a hablar a través de los números cuánticos. ¿En qué nivel lo tenemos? En el nivel 3, ¿cierto? En el nivel 3. Qué fácil. El número cuántico secundario me dice en qué subnivel está, en S, P, D o F. Voy a la tabla si es que no me he acordado. Si está en S, L vale 0. Si está en P, L vale 1. Como está en P, L vale 1 para este caso, ¿cierto? L vale 1. El magnético me dice en cuál de los 3 P está. ¿Está en el PX? No. ¿Está en el PI? Claro que sí. Vale 0 entonces. Si estuviera en el PZ, sería más 1. Y el spin me está diciendo para dónde lo hiciste girar, para dónde lo escribiste, para la derecha o para la izquierda. Como lo tengo hacia abajo, bueno, se supone que va girando al revés. Por tanto, escribí la flecha para abajo, menos un medio, ¿cierto? Valdría menos un medio. Así de fácil, ¿no es cierto? No es tan complicado, creo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Es solo esto, recordar lo de la media, les vuelvo a insistir, pero bueno. Veamos otro ejemplo. Caracterice con sus 4 números cuánticos al electrón diferencial del vanadio. Tomamos el vanadio, vemos su número atómico, tiene 23. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 23 electrones, ¿cierto? Por tanto, nos preocupamos de la capa de valencia, del número de nivel más alto para atrás, 4s2 3d3. Y escribimos, ¿no es cierto?, que tendríamos lo siguiente. El electrón número, hasta aquí tengo 2, 4, 10, 12, 18, el 19 y el 20, el 21, el 22 y el 23. Por tanto, este es mi electrón diferencial. De él vamos a hablar, ¿no es cierto? ¿En qué nivel lo tengo? Esto está malo, lo hice a propósito. Porque eso nos pasa. Ustedes van a, por favor, que quede claro que quede grabado esto, grabado. ¿Qué nivel debe tener esto? 3, pues, ¿no es cierto? Porque está en el nivel 3. ¿Por qué lo hice? Porque les dije el otro día, ¿no es cierto?, que generalmente ponen primero 3D y después 4S. Y eso nos echa a perder todo. Por tanto, el nivel aquí es 3. Quizá no debí escribirlo así, pero bueno. El nivel es 3. Por tanto, porque estoy hablando de él y está en el nivel 3, subnivel D. Corrijan eso, por favor. Nivel 3. El secundario, ¿cierto?, que me dicen cuál subnivel está en subnivel D. Por tanto, voy a mi tabla, si no me acuerdo, y miro que cuando el electrón está en subnivel D, L vale 2. ¿No es cierto? Vale 2. Por tanto, en este caso pongo que el secundario vale 2. El magnético me dice en cuál de los 5 D está, cuál orientación tiene. Bueno, si lo escribí en el primero, menos 2, ahí menos 1. ¿Cómo está acá? 0, ¿no es cierto? Está en medio. Y el spin me dice, ¿para dónde lo escribiste? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Lo escribimos hacia arriba, se supone que va girando para la derecha, más un medio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, aquí corregir, cambiar 4 por 3 es
eso lo hacen ustedes cuando vean su apunte. Bueno, otro ejemplo. Caracterice al electrón diferencial del elemento iridio. Iridio, miren qué grande, 77. 77 electrones, entonces me doy el trabajo de escribir todo el cuento. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 50, 56, 60, 70, 77. Por lo tanto, su capa de valencia del 6s2 hasta el 5d7. Y aquí el 4f, ¿por qué lo dejo afuera de la capa de valencia? No olviden dejarlo afuera porque está completo. Es decir, para que hagamos una cuestión bien pragmática, siempre que aparezca al final un D10 o un F14 quedan fuera de la capa de valencia. No así, si fuera un D8, un D7, un D3, quedan dentro, ¿cierto? Aquí el D3 quedó dentro, ¿se fijan? Si hubiera sido D10, la saco. Como es D3, está incompleto, incluyo en la capa de valencia, igual acá. Por tanto, si hubiera sido un F12, lo dejo dentro de la capa. Como es 14, está completito, fuera. Por tanto, mi capa de valencia es 6s2, 5d7, ¿no es cierto? Eso hace que tenga 9 electrones el iridio, y si yo contara en qué grupo está, de izquierda a derecha, les aseguro que está en un grupo 9. ¿Ok? Por lo tanto, ¿sí? ¿Le puedo hacer una duda? Dale. ¿La capa de valencia siempre es el último nivel o los últimos niveles que quedan? Del número de nivel más alto hacia atrás, ¿no es cierto? Si tú vas Siempre contando. está en la configuración, ¿cierto? Sí, siempre. Así, 6. Siempre que la escribamos de esta forma, ¿no es cierto? Como les dije yo, como se lo sugerí. Ya, gracias. Vale. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo lo del F14? Es que no entendí muy bien. Mira, tú eliges, ¿cierto? La capa de valencia. Entonces está escrito así, ¿de acuerdo? Está todo completo de esa forma. Vuelvo a repetir, cuando llegas a esto, tú le das una miradita a la tabla que estés usando y generalmente ellos ponen 4F, 5D, 6S, lo ponen al final. Tú sabes que eso no es correcto, por tanto corriges. Lo correcto es esto, porque has seguido el orden de la construcción. 6S antes que 4F y luego el 5D. Porque 6S es menos energético que 4F. Y a la vez menos energético que 5D. Está escrito esto. Toman la capa de valencia del número de nivel más alto, vais de izquierda a derecha, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6. De ahí para atrás, hacia la derecha. Entonces le dices 6S2, 4S14, 5D7. Y te acuerdas que si tiene el F14 electrones está completo, por tanto no forma parte de la capa de valencia. Si hubieras tenido 5D10, por ejemplo, también la dejáis fuera. Pero como tiene 5D7, aún aguanta 3 electrones más, por tanto, tu capa de valencia es 6S2, 5D7. ¿Cómo podrían confirmarse también cuando han elegido su capa de valencia? Cuentan los electrones de valencia, que serían 9 en este caso. Y van a ver que en este caso el iridio, pueden ver en su tabla en este minuto, los que la tengan a mano, van a ver que pertenece al grupo 9. Si van de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí debe caer el iridio. Véanlo, yo no lo he visto, pero debe estar ahí. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta que elegí bien mi capa de valencia. Por lo tanto, yo sé que en la capa de valencia, en el nivel más energético, en el que está más a la derecha, por eso es importante, repito, ¿no es cierto?, cambiar, porque si pensamos en eso, si le aceptamos a la tabla, tendríamos que pensar que el que está más a la derecha es el 6S2, porque ellos van a poner 4, 5, 6. No, lo más correcto es lo que les digo yo, 6S2, 5D7, porque más a la derecha está el 5D, que es el nivel más energético, y ahí está metido el electrón diferencial, está el último. 77, ¿sí? ¿Por qué después de la configuración electrónica abajo lo separó, por ejemplo, con la flechita 5S, después 5D? Por eso, porque para identificar mejor mi electrón diferencial. Si alguien tiene la habilidad de verlo de inmediato, ni un problema, pues, pero como digo, yo prefiero hacerlo así para ver el detalle. ¿Cómo entonces? Fíjense, hasta aquí, ¿no es cierto? Tenemos, miren, fíjense, tengo 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 54 electrones, ¿cierto? Por tanto, en el 6S2, ¿quién está? El 55 y el 56.
Del 57 hasta el 70 están acá en 4F, y esos son de la corteza. Por tanto, ¿dónde están mis últimos 7 electrones? Aquí en 5D7. ¿Ya? El 71, el 72, el 73, el 74, el 75, el 76 y el 77. Aquí es el que me interesa hacer la diferencia a través de los números cuánticos. Como lo ubiqué que estaba allí, ahora le asigno los 4 números cuánticos. El primer número cuántico n me dice el nivel. ¿En qué nivel está? En el nivel 5, ¿cierto? Porque está en 5D. En 5D, nivel 5. Subnivel. Está en subnivel D. Si está en subnivel D, yo sé que L vale 2 por la tablita que tengo más arriba, ¿cierto? El magnético me dice en cuál de los 5D está. Hay 5 orientaciones porque hay 5 orbitales D. Si estuviera aquí, valdría menos 2. Como está acá, vale menos 1. Porque está en el segundo orbital D, de izquierda a derecha. Y el spin me dice para dónde va girando. Lo escribí para abajo, ¿no es cierto? Va girando a la inversa del sentido horario, por tanto, menos 1. Profe, ¿Sí? ¿no saldría más fácil hacer la configuración electrónica hacia abajo que hacia el lado? Mira, yo sugerí esto, ¿no es cierto? Si a ti te acomoda hacerla hacia abajo, hacia arriba, como está en otras partes, no hay problema. Lo importante es que, si te pregunto, ¿no es cierto?, los 4 números cuánticos, me identifiques por qué y lleguemos a lo mismo. Porque, de acuerdo a cómo tú lo escribas, los 4 números cuánticos deben ser los mismos, independiente de la forma en que escribas la configuración. Si te acomoda bien, así yo no tengo problema, chiquilla. Así que no hay problema por ese lado. ¿Ya? Ah, ok. Bien. Y ahí está, ¿no es cierto?, el ejercicio más o menos. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? ahí, ¿cuál sería el periodo? Es que se me confunde eso. El periodo, el número de nivel más alto. Y el número de nivel más alto indudablemente es el 6. ¿Dónde está metido? ¿Dónde esté? El 6, ¿cierto? Por tanto, el iridio pertenece al sexto periodo o a la sexta fila. Fíjate en la tabla. Ah, ya, muchas gracias. Si uno mira en la tablita te vas a dar cuenta que está en el sexto periodo. Está entre el osmio y el platino. Ya. Y finalmente, para que terminemos con esta historia, está el principio de exclusión de Pauli. Y este principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Linus Pauli, o Wolfgang Pauli, creo que se llama, caballero, mejor dicho, Wolfgang Pauli, plantea que en un mismo átomo no hay 2 electrones que tengan sus 4 números cuánticos iguales. Y él habla para cualquiera de todos los átomos que se le ocurra, para cualquiera de todos los elementos. Puede que se igualen en 3 números, por ejemplo, ¿viste ahí? En 3 números igualaditos. Pero uno es distinto. Por ejemplo, para tomar el caso y ejemplificar, vemos, ¿no es cierto?, al flúor, ¿ya? Al flúor. Son 9 electrones, ¿cierto? Escribo detalladamente los 9 electrones. Electrón 1, electrón 2, electrón 3 del flúor, electrón 4, electrón 5, electrón 6, electrón 7, electrón 8 y electrón 9. ¿Ya? Este es el electrón diferencial, el último, acuérdense. Y vamos a sacar los 4 números cuánticos para los 9 electrones. Por tanto, pongo electrón 1, ese que está ahí, así como el electrón 2, ambos están en el nivel 1, ¿cierto? ¿Se fijan? Y todos los demás, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, están en nivel 2. ¿Se fijan? El subnivel en que está el 1, el 2, el 3, el 4, el mismo, es ese. Por tanto, el secundario para los 4 vale 0. Y el 5, 6, 7, 8, 9 están en P, por tanto, el secundario vale 1. ¿Se fijan? El magnético, bueno, si está en subnivel S, magnético 0, no hay otra posibilidad porque hay una sola orientación, porque hay un solo orbital S. En cambio, si los tengo en subnivel P, hay 3 orbitales P, PX, P y PZ, por tanto, tengo 3 posibilidades, 3 orientaciones. El electrón 4, perdón, electrón 5, quiero decir, que es ese, está en PX, menos 1, ¿cierto? Electrón 6 está en PI, 0. Electrón 7 está en PZ, más 1. Electrón 8 está en PX, menos 1.
Y el electrón 9 está en PI 0. Y el spin, obviamente, si lo escribe para arriba, más un medio, el 2 tiene menos un medio. El 3 más un medio, el 4 menos un medio. El 5, el 6, el 7, los 3 van para arriba. 5, 6, 7 más un medio. Y el 8, el 9, los 2 van para abajo, menos un medio. Entonces, ¿qué dice Pauli? Que si yo comparo el electrón 1 con el electrón 2, por lo menos diferencian en un electrón, ¿ven? Si yo comparo el 2 con el 8, por ejemplo, son distintos, se fija, los 4 números cuánticos. Si yo comparo el 2 con el 9, por ejemplo, ¿ven? No son iguales. Es decir, nunca van a encontrar en ningún átomo dos electrones que tengan sus 4 números cuánticos iguales. Eso es lo que plantea el señor Pauli, ¿no es cierto? O principio de exclusión. Y lo último, ¿por qué se llama diferencial el electrón, este último electrón, que sería el 9 en este caso? Y yo ponía con rojito en los otros, ¿cierto? Porque fíjense, que si yo considero hasta el electrón 8, ¿cierto? Hasta el electrón 8, sería el número atómico del oxígeno. Entonces, aquí están los 4 números cuánticos para los 8 electrones del oxígeno, que son energéticamente iguales a los 8 primeros electrones del flúor. ¿De acuerdo? Es lo mismo para los 8, ¿ven? El único diferente para el flúor es el último. Por eso se llama electrón diferencial. Porque tiene alguna diferencia con los electrones del elemento que lo antecede en la tabla. ¿De acuerdo? Por eso es diferencial. Y ahí se llama el nombre diferencial. ¿Comprendido? Bueno, no hay más vuelta con esto, ya le sacamos un poco, te digo esto, porque tenemos que pensar de que ya, a ver, les cuento, prácticamente ya no vamos a evaluar más esta parte, así que, porque no tendría mayor sentido. O sea, no, el próximo taller que hagamos en 2 semanas va a referirse a las reacciones químicas, para que vayamos avanzando, pues chiquillos, ¿ya? Y antes puede que les ponga alguna pregunta, a lo mejor de los 4 números cuánticos, para ver si quedó claro el cuento, pero muy cortita, así como para el flúor ponga los 4 números cuánticos del electrón diferencial. Y bueno, tenemos que poner estos que están acá. Y punto. Ya. Preguntas, dudas, consultas, chicas, jóvenes. Ya, lo sacamos. No, profesor. Lo sacamos entonces, bien. Cerrar la pestaña. Ahora entonces, lo que nos viene es el enlace químico, que es la parte que viene, ¿no es cierto?, a continuación de lo que son la estructura electrónica. Y para eso tenía archivos disponibles aquí. ¿Están viendo mi presentación ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, esto por cierto que también está a disposición de ustedes en la plataforma ya, es para que nos ayudemos, ¿cierto? Y hay el enlace químico, fíjense que uno hace yo hago una analogía siguiente. ¿Para qué los átomos se enlazan? Se enlazan, forman compuestos para estar estables, para estar tranquilos. Y hago una analogía con los humanos, ¿cierto? Los humanos siempre estamos más estables cuando estamos en pareja. Claro, pues imagínense los solteros y solteras, ¿cierto? Son menos estables que los que están casados o en pareja. Es obvio, ¿no es cierto? La analogía a lo mejor no es muy útil, pero servirá un poco para entendernos. Ahora vámonos a la química. Fíjense en lo siguiente. Si yo pienso en ese clavo que tengo, ¿no es cierto?, guardado allí en el estante para usarlo en una tabla, qué sé yo, que es nuevito, que fui a comprar a la ferretería, o si yo pienso en esa reja nuevita cuando recién la pusieron en la casa, que está limpia, ahí tengo fierro, ¿no es cierto? Fierro que está neutro, es decir, que cada átomo que conforma ese trozo de fierro está con igualdad de protones y electrones, ¿cierto? Pero por más que peleemos contra el óxido, por más antióxido que le pongamos, lo pintemos todos los años, de todas formas el óxido nos va a ir ganando terreno. Y a la larga, ese fierro se nos va a oxidar, ¿no es cierto? A lo largo de muchos años. Y bueno, ¿qué pasó allí? El fierro, que alguna vez, ¿cierto?, lo aislamos, porque nosotros fuimos el mineral, y
aislamos al fierro, estaba combinado con el oxígeno, por ejemplo, o con otro compuesto, o con otro elemento, quiero decir. Lo aislamos, lo elaboramos, lo transformamos en un clavo. Y la tendencia de él es siempre, la tendencia natural es a ir a combinarse con el oxígeno otra vez, a casarse, a juntarse, a enlazarse. Porque de esa forma quedan tranquilos, quedan estables. Esa es la razón del por qué prácticamente todos los átomos buscan enlazarse, buscan formar compuestos. Y para eso utilizan, fíjense bien, los electrones que están en su capa de valencia. Esos son los que están más afuera, ¿cierto? Del núcleo. Acuérdense que los electrones de la corteza, esos electrones el núcleo no los suelta para nada, porque el núcleo es positivo y esos electrones que están en los niveles más cercanos al núcleo tienen carga negativa, entonces el núcleo los atrapa muy bien. ¿Quiénes se le arrancan? Esos electrones de la capa de valencia, que están más afuera, y la tendencia de estos electrones es a juntarse con los electrones de las capas de valencia de los otros átomos y formar los compuestos. ¿Me entienden la idea? Esa es la cuestión. Y para eso hay una propiedad que se llama electronegatividad que nos permite evaluar el tipo de enlace o calificarlo. La electronegatividad de Pauling, este es Linus Pauling, este caballero propuso una escala que varía entre 0,7 y 4. ¿De acuerdo? La menor electronegatividad es 0,7 y la mayor es 4 para el flúor. ¿Ok? Acuérdense que los gases nobles no tienen electronegatividad. ¿Por qué? Porque la electronegatividad es una tendencia que tienen los átomos para atraer electrones hacia sí. Y allí, los no metales en general, que están para la derecha, tienen mayores valores de electronegatividad que los metales que están para la izquierda. Es decir, los no metales, ¿cierto? Partimos definiendo que atraían electrones, ¿se acuerdan? Captan electrones, porque son más electronegativos, ¿cierto? Y los metales son menos electronegativos. Entonces, la electronegatividad avanza, crece de izquierda a derecha en un periodo. 0,8, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 6, aquí hay un bajón, pero la tendencia es a subir, ¿ven? Y también disminuye hacia abajo en un grupo. 1, 1, 0, 9, 0, 8, 0, 7. ¿De acuerdo? Entonces, viendo la diferencia de electronegatividad entre dos átomos, yo puedo calificar al enlace. Si yo, por ejemplo, pienso en el famoso cloruro de sodio, cloro 3, sodio 0,9. La diferencia es 3 menos 0,9, 2,1. Ese valor ya es como el valor medio que uno dice de 2,1 para arriba, prácticamente es iónico. Y de 2,1 hacia abajo, el compuesto ya no es iónico, sino covalente. Eso es lo que vamos a ver. Por ahí va la idea del enlace, ¿no es cierto? Entonces, estos monitos los vamos a tener aquí para que le echemos una mirada. Nosotros vamos a ver enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico y enlace puente de hidrógeno. Eso no importa, nada más que eso. Para eso, también les preparé unos apuntes que creo son a lo mejor más cercanos de entender. Ya, si ustedes me dicen dónde están mis apuntes, eso lo muestro. ¿Están viendo eso? ¿Enlace químico? No, profe. No, están viendo los apuntes. Diablos. ¿Qué están? Oh, Dios, ¿qué pasa aquí otra vez? Necesito los apuntes. Aguántenme un segundo, otra vez desaparezco 10 segundos.
ahora sí, díganme que sí. Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Ya, démosle entonces este cuestión, chiquillos. Y de ahí hacemos el recreo unos 15 minutos más. Para que no se me aburran. Enlace químico. Mecanismo por el cual dos átomos o más se unen para formar compuestos, para formar moléculas. ¿De acuerdo? Acuérdense de la regla del octeto, tiene que ver con 8, obviamente. Plantea que cuando los átomos se unen para formar compuestos, ellos ceden o comparten sus electrones de valencia, con lo cual tienden a quedar con la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos en la tabla periódica. Esto lo planteó don Gilbert Lewis o Lewis. Así, algunos elementos, como por ejemplo los metales, ceden electrones para adquirir la configuración de gas noble, ¿cierto? Porque el gas noble es muy estable porque tiene 8 electrones en su capa de valencia. Acuérdense de eso. Todos los gases nobles. Otros elementos, como los no metales por su parte, captan electrones para adquirir la configuración de gas noble, es decir, para dejar 8 electrones en su capa de valencia y ser estables. Por ejemplo, el aluminio, que es un metal que tiene 3 electrones, cuya configuración es esta: 2, 4, 10, 12, 13, al combinarse puede ceder 3 electrones, ven los 3 electrones de la capa de valencia. Cuando cede los 3 nos quedan con 6, 10, ¿no es cierto? Queda con 10 electrones en total y con 8 electrones en su capa de valencia. Por tanto, adquiere la configuración del gas noble neón. Me queda con 10 electrones. Yo lo puedo representar así: aluminio menos 3 electrones, me queda aluminio más 3, ¿no es cierto? Y el aluminio más 3, ¿qué configuración tiene? Esta: 2, 4, 10. Por tanto, se dio su capa de valencia, es 8 en total, 2 más 6, 8, igual que la capa de valencia del gas noble neón, que está al ladito de él en la tabla. ¿Ok? Queda con 8 electrones en su capa más externa, al igual que el neón, octeto. Por su parte, el azufre, que tiene 16 electrones, es un no metal. ¿Y qué es lo que hace él? Cuando se combina, atrapa, capta, atrae 2 electrones. Si tenía 16 y atrapó 2, quedó con 18 electrones. De esta forma adquiere la configuración del gas argón. Azufre neutro más 2 me queda con carga negativa. Este era el azufre original con 16 electrones, captó 2, me quedó con 18. Su capa de valencia queda con 8 electrones. Al igual que el gas argón, que es el gas que está al ladito de él en la tabla periódica. Eso es lo que plantea el señor Lewis, ¿no es cierto? O Lewis. Ahora, el mismo Lewis dijo, vamos a representar los electrones de la capa de valencia, ¿ya? Con puntos, con cruces, con figuras. Profe, ¿Sí? ¿y ahí en qué parte se le sumaron los 2 electrones? A ver, aquí. Aquí dices tú. Sí, Aquí, pues 2 queda con 6, ¿cierto? Recuerda que aquí tendría PX, PY, PZ, tendría 2 en PX, y en PY y en PZ tendría libre, y ahí se aparejan esos dos. Por eso me queda 2 en PX, 2 en PY, 2 en PZ después. Ahí se mete. ¿Ya? ya. Gracias. Acuérdate que eso es cuando se combina, porque lo que pasa es que atrapa el electrón del otro, del ladito, y ahí va juntando sus orbitales. Pero ya es un detalle más grande de lo que es el enlace. Pero no importa, tratemos de verlo de otra manera, más fácil. La estructura de Lewis, ¿cierto? También llamado diagrama de punto, rayas diagonales, diagrama de valencia, etc., consiste en representar con figuritas, círculos, cruces, triángulos, los electrones de valencia, los electrones enlazantes y los no enlazantes, que se van a escribir alrededor del símbolo del elemento. Veamos, por ejemplo, el nitrógeno. Escribo su configuración, ven, 1S2, 2S2, bien detallada. Aquí tengo 2, 4, 7. Capa de valencia para el nitrógeno del 2S2 para atrás, ¿cierto? Tiene 5 electrones. Por tanto, ese par 2S2 lo escribo allí. Y el PX, y el PI, y el PZ
están separaditos, prestos a combinarse con otros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el hidrógeno tiene un único electrón, lo escribo así. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, estaría el oxígeno, que tiene 8 electrones en total. 2, 4, 6, 8, capa de valencia. Este par de aquí sería el del 2s2, por ejemplo. O puede ser el de acá, da lo mismo. Este par de acá, ¿no es cierto?, el del 2px. Y este par está separado uno y otro. Y estos, ¿cierto?, se combinan con otros elementos para poder formar enlaces. Son los más fáciles de combinarse. ¿Ya? El azufre, por su parte, 16 electrones, ¿no es cierto? 2, 4, 10, 12, 14, 16, capa de valencia, ese par 13,2, ese par 3px, el pi, el pz. Que se puede, por ejemplo, combinar con esos dos de ahí, ¿se fijan? Y se forma un óxido de azufre ahí. Esa es la idea, se comparten ahí. Ya, así es lo que planteó Lewis cómo se representaban los electrones de valencia. Así, por ejemplo, si quisiéramos representar, según estructura de Lewis, la molécula de amoníaco, por ejemplo, y la de ácido sulfúrico, en notación de Lewis, ¿qué tendríamos? Nos vamos a quedar con la de amoníaco, que es la más simple. Esta de aquí la vamos a mirar nomás y la vamos a dejar pasar porque no nos interesa mayormente, porque es más compleja. Pero veamos la de amoníaco, es muy fácil de entender. Miren bien. Amoníaco. Entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿cierto? Escribo las configuraciones del nitrógeno y la del hidrógeno. Y ahora represento con puntos los electrones de la capa de valencia. Vamos a ver entonces, ¿cierto? Tengo el nitrógeno que va a poner ese par, no es enlazante, que es el del 2s2, no forma parte del enlace. Pero ese pone allí el px, el pi, por ejemplo, y el pz. Y cada hidrógeno aporta un único electrón. Por tanto, el del px nitrógeno con el del hidrógeno. El pi, ¿no es cierto?, del nitrógeno con el del hidrógeno. Y el pz del nitrógeno con el del hidrógeno. Y ahí está, ¿no es cierto?, el octeto que hablaba este señor Lewis. 2, 4, 6, 8. El nitrógeno se rodea con 8 electrones, que es estable, porque formó un compuesto que se llama amoníaco. ¿Ya? El del ácido sulfúrico es una locura grande que alguna vez nos hicieron escribir, que no tiene mayor sentido que la escribamos nosotros. Traten de mirarla si se quieren entretener. Pero así se representaría más o menos esta rareza. H2SO4. ¿Ya? De acuerdo. Ahora vamos al cuento. Aplicando estas cosas, la estructura de Lewis, aplicando la electronegatividad, vamos a hablar de los enlaces, que es lo que nos importa. El primer tipo de enlace, que bien recuerdan, es el enlace iónico, de iones, y se da entre un metal y un no metal. Es decir, entre elementos cuya diferencia de electronegatividad es alta, es decir, sobre 2,1. Acuérdense que la máxima diferencia es 3,3, 4 menos 0,7, ¿se acuerdan? Entonces, alto, ya consideramos que el valor límite es 2,1. Puede que alguien recuerde que se trate del 1,7, le ponían allí la diferencia, ¿ya? Más o menos, 1,7. Pero ya les voy a explicar por qué 1,7 no es muy fiable, sino que 2,1 de ahí para arriba es fiable. Veamos. Ejemplo, el fluoruro de potasio. Se da entre un metal y un no metal, ¿se fijan? Metal, no metal. La diferencia de electronegatividad, habría que ver la tablita y nos vamos a dar cuenta que es alta. ¿Cómo lo puedo representar? Así, el potasio, que es un metal, pierde un electrón, ¿cierto? Y me queda como K más. El flúor, que es un no metal, gana ese electrón y me queda como F menos. Ahí está representado, ¿de acuerdo? Así de sencillo es el enlace iónico, no tiene mayor ciencia, no tiene mayor, digamos, complejidad que esto. Uno cede electrón en metal, es decir, el enlace iónico ocurre porque el elemento menos electronegativo transfiere su electrón al más electronegativo. Va desde el potasio al flúor. Y se forma el compuesto. Ahí en el dibujito de la PPT está bien explicado con el sodio y con el cloro, que es el mismo caso este. Ya. ¿Alguna pregunta al enlace iónico? Bien rápido, chicos.
tiene mayor dificultad esto. Segundo tipo de enlace. Enlace covalente. Se da entre dos no metales ahora. Es decir, entre elementos cuya diferencia, porque el delta significa diferencia, cuya diferencia de electronegatividad es baja o es nula. Baja significa 2,1 para abajo, menos que 2,1. Ocurre porque los átomos que forman el enlace, es el mecanismo, comparten pares de electrones. Comparten pares de electrones. Y ahora, si yo tomo la diferencia de electronegatividad, va a ser covalente un enlace cuando esté entre 0,1 y 2,1. Cuando la diferencia me da entre 0,1 y 2,1, más o menos puedo decir yo, es enlace covalente. Veamos un ejemplo. El enlace covalente se puede clasificar de acuerdo a 3 criterios. Primero, según el número de pares de electrones que se comparten. Habría, y aquí acuérdense de la química orgánica, enlace covalente simple, covalente doble y covalente triple. Es covalente simple o sencillo cuando se comparte un solo par de electrones. Un solo par de electrones compartidos me da un enlace covalente simple. El mejor ejemplo es el agua, por la importancia que tiene este compuesto. Se da entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿cierto? H2O. Escribo las configuraciones, ¿no es cierto? 1S1 para el hidrógeno, 1S2, 2S2, 2PX, 2PI, PZ para el oxígeno. Yo lo puedo representar de dos formas. Fíjense bien. Pongo el oxígeno y los dos hidrógenos, H2O. Entonces ven capa de valencia, estos están sin par, se aparea con el del hidrógeno 1, y el PZ del oxígeno se aparea con el hidrógeno 8. Y ahí me queda, ¿no es cierto? Cada unión oxígeno-hidrógeno es porque se comparte un par de electrones. ¿Ven? Digámoslo acá, según el mismo Lewis, sería la segunda forma de representarlo, más sencilla. Escribo los electrones de la capa de valencia del oxígeno, fíjense. Estos son los del 2S2, los del 2PX. Aquí está el del PI, aquí está el del PZ. El único electrón del hidrógeno, el único electrón del hidrógeno. Por tanto, par compartido, par compartido. Enlace covalente simple porque se comparte un solo par. Enlace covalente simple se comparte un solo par. Los dos enlaces oxígeno-hidrógeno son covalentes simples porque se comparten un solo par de electrones. Bueno, está el covalente doble cuando los átomos del enlace comparten dos pares de electrones. Y un buen ejemplo en el oxígeno respirable, el oxígeno de la atmósfera. Ponemos, ¿cierto?, los dos, por tanto, hago su configuración, pongo dos oxígenos, esos no son enlazantes, esos tampoco, por tanto, PI con PI, PZ con PZ. 4 en total, dos pares compartidos. Como son dos pares compartidos, es covalente doble. Si lo escribo como Lewis, ¿no es cierto? Ese par sería el del 2S2, ese par del PX. Ese me sobraría, así que por favor borren ese par de abajo, ¿ya? Un error ahí, hay que borrar esos par de abajo. Borrarlos. Por tanto, vuelvo a repetir. Estos serían los del 2S2, por ejemplo, los del 2PX, el del 2PI, el del 2PZ. Igual cosa hago para el otro oxígeno. Y ahí, ¿no es cierto?, está el par, el doble par compartido. Dos pares de electrones compartidos, enlace covalente doble. Y bueno, y finalmente está el triple, que ocurre cuando se comparten tres pares de electrones. Y un buen ejemplo es la molécula de nitrógeno, gas muy abundante en un 70% en la atmósfera. ¿Cierto? Son N2, escribo dos veces el nitrógeno, lo represento primero de esta manera. Eso, esta es la capa de valencia, ¿cierto? 2S2, 2P3. Esos no son enlazantes, no forman parte del enlace. Por tanto, PX con PX, PI con PI, PZ con PZ. Tres pares de electrones compartidos. O lo escribo como Lewis, es el par del 2S2, el par del 2S2. PX con PX, PI con PI, 2PZ con 2PZ.
3 pares compartidos, enlace covalente triple. Bien, y allá, ¿no es cierto?, en el caso de los compuestos orgánicos, acuerdan que los alcanos era covalente simple, después al final vamos a echar una miradita a eso, los alquenos covalente doble y los alquinos covalente triple. Entonces uno ponía una rayita, 2 rayitas, 3 rayas, porque ¿cierto? Son las 3 rayas, significa 3 pares compartidos. En cada punta de la raya hay un electrón. Eso es lo que más o menos se plantea con la nomenclatura o con la escritura química. Y bueno, el segundo criterio para poder clasificar el enlace covalente es de acuerdo a la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Entonces, hay 2 tipos de enlace covalente. El covalente polar, cuando la diferencia está entre 0,1 y 2,1. ¿Ya? De 2,1 para abajo en general es covalente. Pero si está entre 0,1 y 2,1 es covalente polar. Por ejemplo, entre el ácido clorhídrico. ¿Por qué es covalente? Porque se da entre 2 no metales. ¿Por qué otra razón? Porque se comparten pares de electrones. ¿Por qué otra razón? Porque la diferencia de electronegatividad es baja. Está entre 0,1 y 2,1. Veamos el ejemplo del ácido clorhídrico, HCl. ¿Cierto? Este es el par que se va a compartir. El del S del hidrógeno con el PZ del oxígeno. Par compartido. Sería covalente simple por un lado. Pero ¿por qué va a ser covalente polar? Si lo vemos como lo escribe Lewis, un electrón del hidrógeno, los 7 electrones de la capa de valencia del cloro. 2, el 3S2, 3PX2, 3PI2, y el PZ que está solito se comparte con el del hidrógeno. ¿Y qué pasa? Como entre el cloro y el hidrógeno es más electronegativo el cloro, él tiene tendencia a atrapar el par de electrones compartidos hacia su lado, por decirlo así. Entonces lo deja más para el lado de él, el par compartido. Se rodea de electrones y me queda una densidad de carga negativa. Y este, como queda desprovisto de electrones, me queda positivo. Y ahí están los polos, positivo, negativo. Por eso es covalente polar. ¿De acuerdo? Covalente polar. Y finalmente, el covalente apolar es aquel cuando la diferencia de electronegatividad es 0 o es nula. Y eso se da en las moléculas diatómicas. El O2, el N2, el Cl2. Por ejemplo, el hidrógeno, ven, cada uno aporta un hidrógeno, un electrón. El par ahora de electrones compartidos queda medio a medio de la molécula. No queda ni para acá ni para acá, sino que medio a medio. Por eso queda sin polos. Eso es apolar. Muy fácil, ¿ven? Igual sería para el nitrógeno, en el caso que vimos ayer, ¿no es cierto? Bueno, ayer, el caso que vimos anteriormente, este. ¿Ven? El triple par compartido va a quedar medio a medio. Por tanto es apolar. Igual que para el oxígeno, en el caso anterior que vimos, ¿ven? El doble par compartido, medio a medio. En cambio, para el ácido clorhídrico es polar, porque como tiene más electronegatividad, el par se va para el lado del más electronegativo. Esa es la idea. Y finalmente, se habrán acordado del enlace covalente coordinado alguna vez. Y este es según quién aporta el par de electrones. Existe solo un tipo de enlace covalente y se llama enlace covalente coordinado o dativo. ¿En qué consiste? En que uno solo de los átomos del enlace aporta el par de electrones, pero ambos lo comparten. Uno aporta el par y ambos lo comparten. Uno es el que los pone y el otro, ¿no es cierto?, se aprovecha y los comparte. Se representa por una flecha que va desde el que aporta el par de electrones hacia aquel los recibe. Así, este enlace siempre será polar. El que aporta el par que hace electrones va a quedar positivo. Y el que los recibe va a quedar con electrones, por tanto, va a quedar negativo. Por eso es polar, ¿cierto? Dice, ya que el átomo que entrega el par queda positivo y el que recibe el par queda negativo. Así están los polos. Así, este enlace genera lo que se conoce con el nombre de carga formal. ¿Y cómo se calcula esta carga? Fácil.
carga formal es una resta entre número de electrones de la capa de valencia menos los electrones compartidos dividido en 2 menos los electrones no compartidos. Total de electrones capa de valencia, los compartidos partidos en 2 menos los no compartidos. Veamos un ejemplo, para que nos quede claro esto. Cuando el amoníaco, que tiene esa fórmula, reacciona con el hidrógeno del agua, por ejemplo, se forma el ion amonio. ¿Han escuchado hablar ahora del amonio, no sé cuánto, es una cuestión de un líquido que ponen en los pisos, ¿no es cierto? Amonio, no recuerdo el nombre que le dan. Cuaternario. ¿No de cuánto? Cuaternario. El amonio Cuaternario. cuaternario, tan famoso. Bueno, allí en ese compuesto con el que rocian, ¿no es cierto?, el suelo, los limpiapisos, se supone que debe haber metido este ion. Importante. ¿Cómo se formó? Porque se juntó el amoníaco, que es una base muy fuerte, ¿ya? Perdón, fuerte, no, una base débil, quiero decir, es una base de olor muy fuerte, quiero decir, con el hidrógeno del agua. ¿Sí? Una disolución a fin de cuentas. Ya, veamos. ¿Qué pasa? Se junta el amoníaco con el hidrógeno, tenía 3, incorporó un cuarto de hidrógeno, nos quedó con 4, ¿cierto? Y una carga positiva. Veamos cómo se forma este enlace. Ahí está la configuración del nitrógeno y acá está la del hidrógeno. Ahora, para que el hidrógeno neutro, que tiene esta configuración, un electrón, se convierta en hidrógeno positivo, ¿cierto? Se convierta en catión, ¿qué le tiene que pasar a este? Tiene que perder su único electrón que tiene, ¿cierto? Por tanto, la configuración del hidrógeno neutro es 1s1, como pierde su único electrón me queda con 0. Entonces la configuración de este es 0, ¿se fijan? O sea, es 1s0, no tiene electrones. Por lo tanto, aquí este va a jugar, se va a enlazar, pero no tiene electrones. ¿Y quién tiene? El nitrógeno tiene un par que no ocupó acá en el amoníaco. Veámoslo. ¿Se fijan bien? Amoníaco más hidrógeno se forma el amonio. Entonces, fíjense ahora. Ese par que no ocupó, que tiene disponible el nitrógeno, es el que pone a disposición ahora para incorporar este cuarto hidrógeno. Esta unión se mantiene, esta también y esta también. Pero esta unión nitrógeno-cuarto hidrógeno se da con un enlace covalente coordinado, porque el nitrógeno aportó el par y el hidrógeno lo recibió y se representa con una flecha que va desde el que aporta al que lo recibe. Por eso esta parte de aquí es polar. Aquí, ¿no es cierto?, nos quedaría más o menos neutro, es decir, sin carga, y acá nos quedaría con una carga negativa. Bueno, a fin de cuentas sería eso más o menos la idea, ¿ven? Uno aporta el par, ambos lo comparten. Eso es el covalente coordinado. No tiene más detalle que aquello. Entonces, vamos a calcular ahora la carga formal del amoníaco, perdón, del nitrógeno en el amoníaco. La carga formal que tiene el nitrógeno aquí, en este compuesto. Entonces, la fórmula dice, número de electrones de la capa de valencia. Tiene 5, ¿cierto? Son las 5 cruces, 1, 2, 3, 4, 5. Menos los electrones compartidos dividido en 2. Son 6, no son 3, porque esos son de los 2. 2 compartidos, 4 compartidos, 6 compartidos. Menos los no compartidos. Esos 2. Eso me da 0. 5 menos 3 menos 2, 0. Bien, qué fácil. En cambio, voy a calcular la carga formal del nitrógeno ahora en el amonio cuaternario, que es el famoso amonio. ¿Cuántos electrones de la capa de valencia tengo? 5. Siguen siendo 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 cruces. Menos los electrones compartidos, ahora partidos en 2. Los comparte todos, pues ven, 2, 4, 6, 8. ¿Ven? Y los no compartidos, 0, porque no, ninguno se deja sin compartir. Aquí se quedó con el par sin compartir, pero aquí ya los compartió, por tanto no tiene que no comparta. Por tanto me da más 1. ¿Ven? Así se calcula la carga formal.
Alguna pregunta puede salir allí en la pruebita que les hagan, ¿no es cierto? O en la guía grande, qué sé yo, cuál es la carga formal del nitrógeno, el amonio, y ahí usted tendrá que echar miradita a su apunte, ¿no es cierto? Y hacer el cálculo. Recordar esto. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿cuándo vamos a tener evaluación de esto? Buena pregunta. Mira, tenemos que pasar un poco reacciones químicas. Yo creo que en 3 semanas más ya les dejo la evaluación grande del 20 y tantos %. Y aquí voy a incluir un par de cosas de aquí, que me quedo pendiente, como el número cuántico, como esto del enlace. Pero lo más fuerte va a ser la parte de reacciones químicas, que vamos a empezar hoy día, en todo caso. Vamos a empezar hoy día con los gases y después seguimos con reacciones químicas. Así que obviamente les voy a ir avisando, no se preocupen. O ya les aviso 3 semanas más, ¿cierto? Ya tendremos la primera evaluación grande. No va a tardar. Mismo sistema otra vez, yo les entrego la guía, no sé, les voy a dar sí, un par de días, no les voy a dar toda la semana, un par de días. Ahí van a tener que esforzarse en trabajar un poquito más apretado, más tensionado. Por ejemplo, se lo entrego el día viernes y me lo entregan el martes a más tardar o el lunes. ¿Ok? Depende de la extensión. Ok, profe. Gracias. Ahí están los apuntes, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a ver la presentación que les tenía, para echarle una última miradita para que cerremos todo el enlace. Ahora no la tengo. Dame un segundo otra vez. Voy a buscar, no sé por qué tengo que salir. Ya, aquí la tengo. ¿Cierto? Vamos a hacer una revisión rapidita de esta presentación para que vean que está el resumen de esto. La electronegatividad, ¿no es cierto? Ya la vimos. Entonces lo que les decía era lo siguiente, que la diferencia de electronegatividad nos decía si el elemento era, el compuesto era covalente o era iónico. Si yo veo entre el flúor, por ejemplo, y el carbono, ¿cierto? O entre el oxígeno y el boro, por ejemplo, las diferencias son chiquititas. 3,5 menos 2 me da 1,5. Por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno me da 3,5 menos 2,5 me da 1. ¿Ven? Entre el azufre, por ejemplo, y el mismo oxígeno son dos no metales, la diferencia también es 1. En cambio, entre el flúor y el potasio, ¿ven? 4 menos 0,8 me da 3,2. Entre el cloro y el sodio, el famoso cloruro de sodio me da 2,1, ¿ven? 2,1. Entonces de 2,1 es como la diferencia más o menos clara. Bueno. El enlace iónico entonces, ven, les decía que se va a dar entre un metal y un no metal. Y ocurre porque el metal transfiere su electrón al no metal. Entonces dice, un átomo de sodio ha perdido un electrón de carga negativa, convirtiéndose en un ion con carga positiva, que recibe el nombre catión. Y ahí se da, ¿no es cierto?, el tipo de enlace iónico. Esta ampolleta representa una propiedad que tienen los compuestos iónicos, esa de conducir la corriente eléctrica. La tengo en resumen al final. El enlace covalente se da porque se comparten pares de electrones. Por ejemplo, los compuestos orgánicos en el metano, se fijan, se comparte un par de electrones entre el carbono y el hidrógeno, otro para aquí, otro para acá, otro para acá. Por eso el metano se representa, no sé si se han acordado, C con 4 rayitas. Cada raya significa par de electrones compartidos. Significa que cada enlace carbono-hidrógeno es un enlace covalente simple. Esto de covalente polar, ¿no es cierto? Aquí está más o menos especificado entre el hidrógeno y el cloro. Como el cloro tiene más electronegatividad, atrapa hacia su lado el par de electrones y nos queda con una nube, de acuerdo, más gorda, más grande, más voluminosa, negativa, y el hidrógeno con una nube más chiquita, por tanto positivo. Polo positivo, polo negativo. En cambio el covalente apolar, ven como el H2, el par de electrones estaría aquí medio a medio entonces. Aquí no nos queda sin ningún polo. Eso es lo que explicaba más o menos. El enlace metálico lo vemos rapidito, ¿no es cierto? El enlace metálico es típico de los metales. Y se da muy fácil. Entre el núcleo del átomo, del cobre por ejemplo, y la
nube de electrones que está en la capa de valencia. Así hay atracción entre el núcleo, que es positivo, y todos los electrones que circulan en torno, ¿no es cierto?, al núcleo, pero en la capa de valencia, en la parte más externa. Entonces hay una atracción, de alguna forma, porque se forman mar de electrones libres, que llaman. Mar de electrones libres tienen ya fuerza para atraerse con las cargas positivas del núcleo. Y eso da que los metales tengan propiedades tan características como, ¿se acuerdan las propiedades de los metales? Por ejemplo, ¿qué propiedad, se acuerdan? Es aquella que dice que los metales se pueden convertir en láminas o en planchas. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan el nombre de esa propiedad? ¿Por qué tenemos planchas de zinc? ¿Por qué tenemos latas de cerveza, latas de sardina, latas de café? ¿Por qué tenemos, cierto, todos esos latones grandes, esas láminas? ¿Cómo se llama esa propiedad de los metales? Maleabilidad. Maleables. La maleabilidad, perfecto. Y la otra propiedad que dice que se pueden convertir en hilos, en alambres, en cadenas, ¿cómo se llama? Potabilidad. Ductibilidad se llama. Ductilidad o ductibilidad. Bueno, ahí lo tengo anotadito en todo caso. Pero eso hace este tipo de enlace que los metales, por ejemplo, tú los puedes golpear y tienen resistencia, es decir, cierto, tú los puedes ir moldeando, trabajando, sin que su golpe indique que se van a romper. Ya, esas son propiedades que son típicas de los... ¿Okay? Y finalmente, el enlace puente de hidrógeno. ¿Por qué es importante? Miren, los tres enlaces que vimos, o que mencioné, el covalente, el iónico y el metálico, son enlaces fuertes. ¿Por qué son fuertes? Porque se requiere mucha energía para romperlos, por ejemplo. Por eso son fuertes. Y están los enlaces débiles, en donde se requiere menos energía, como el puente de hidrógeno. ¿Y en qué consiste el puente de hidrógeno? ¿Y por qué es importante? El puente de hidrógeno, por ejemplo, se da en las proteínas. Por eso es importante darle una miradita, muy simple. ¿En qué consiste el enlace puente de hidrógeno? Primero, es un enlace entre moléculas. Los otros, el iónico y el covalente, entre átomos. ¿Se fijan? Entre átomos. En cambio, el puente de hidrógeno es entre moléculas. Se da entre el hidrógeno de una molécula y un átomo más electronegativo de otra molécula. De hecho, solo el oxígeno, el flúor y el nitrógeno tienen la electronegatividad suficiente como para formar este tipo de enlace. Forman flúor, oxígeno, nitrógeno. Como en las proteínas tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, por esa razón se da, y también tenemos hidrógeno, se da mucho este tipo de enlace. Para dar un ejemplo. ¿En qué consiste? Por ejemplo, veamos la molécula de agua. Que tengo, perdón, el compuesto agua. Tengo 6 moléculas de agua, ¿cierto? Representadas con H2O. Se da entre el hidrógeno de una y el oxígeno de la otra. En más electronegativo, ven, se va dando. Entre el hidrógeno de una con el oxígeno de la otra. Entre el hidrógeno de una molécula con el oxígeno de la otra. Hidrógeno de una con oxígeno de la otra. Y así, ¿no es cierto?, cada hidrógeno se va a casar de alguna manera con un puente con el oxígeno de la molécula vecina. Y esto se va a ir replicando. Así se teje como una red grande, ¿no es cierto? Y hace esto, por ejemplo, que la molécula de agua, siendo un compuesto liviano, que tiene 18 gramos mol, ¿cierto?, su masa, acuérdense, tenga un punto de ebullición tan elevado si lo comparamos, por ejemplo, con una molécula más pesada que el alcohol. ¿Qué quiero decir con esto? Si tomo la masa molar del agua es 18 y la masa molar del alcohol etílico es 46, obviamente es más pesado, ¿no es cierto?, el alcohol. Pero vean los puntos de ebullición. Para el alcohol tengo 78,5 grados Celsius. Y para el agua todo el mundo sabe que son 100 a nivel del mar. ¿Por qué? Siendo más liviana la molécula de agua,
o el compuesto agua teniendo menor masa tiene un punto de ebullición más elevado que una molécula más pesada como el alcohol, por esto, los puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Se considera que dentro de los débiles el puente de hidrógeno es el más fuerte. ¿Y cuáles son las otras fuerzas débiles? Por ejemplo, el enlace ion-dipolo, que son enlaces temporales que se dan, por ejemplo, cuando yo dejo caer sal al agua o cloruro de sodio. Muy fácil de explicarlo. El sodio, que es positivo, ¿no es cierto?, se rodea por el dipolo agua, que se orienta por la parte opuesta, ¿ven? El positivo, que lo rodea, la parte negativa del oxígeno. Y el cloro, de la sal, cloruro de sodio, que es negativo, es rodeado por las moléculas de agua, que se orientan por su lado positivo, por el lado del hidrógeno. Entonces se da ion, dipolo, agua. Ion, dipolo, agua. Eso es el enlace ion-dipolo. Y finalmente, aquí está con la cuestión de leer, ¿no? Pero es fácilmente entendible, algo que ya les adelanté, que los compuestos tienen propiedades específicas según el tipo de enlace que presenten. Así las cosas. Si yo tomo los compuestos con enlace iónico versus los compuestos con enlace covalente, tengo lo siguiente. Los compuestos iónicos forman sólidos cristalinos y los compuestos covalentes fundamentalmente líquidos y gases. Eso no es muy buena diferencia. Eso sí, el punto de fusión de un compuesto iónico es muy elevado, en cambio la de un compuesto covalente es muy bajo. Es decir, la temperatura que se necesita para cambiar de sólido a líquido, ¿no es cierto? Piensen, por ejemplo, en el cloruro de sodio, que es iónico, y en una vela, en la parafina sólida, en la mantequilla, que son compuestos covalentes. Piensen en eso. El punto de fusión, ¿no es cierto?, de la sal, cloruro de sodio, es muy alto. En cambio, el de la mantequilla es muy bajo. Basta que lo dejen, ¿no es cierto?, afuera del refrigerador, cuando estamos en enero, ¿no es cierto?, y se nos va al diablo la mantequilla, porque se funde muy rápido. Soluble en agua los compuestos iónicos. La sal, cloruro, se disuelve en agua. En cambio, la mantequilla, ¿cuándo la va a disolver en agua? Nunca, ¿no es cierto? ¿Conducen la corriente eléctrica? Los compuestos iónicos sí. Cuando se disuelven, la sal, cloruro de sodio, puede prender esa ampolletita que tenía acá, ¿no es cierto? Si yo meto estos electrodos adentro de una solución de cloruro de sodio, se enciende la ampolleta. Pero si yo la meto, ¿no es cierto?, estos electrodos, cuando tengo disuelto con algún solvente orgánico la mantequilla, no voy a prender la ampolleta porque no conduce la corriente eléctrica. Esas son las propiedades. Bueno, y las propiedades de los metales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿dónde están los metales acá abajo? Dúctiles y maleables. ¿Qué significa dúctiles? Que se pueden transformar en alambres, en cadenas, en hilos. Maleables, tenemos las planchas, las láminas. Puntos de fusión elevados, claro, muy elevados también, pues imagínense, el punto de fusión del cobre es 1083 grados Celsius. Puntos de ebullición elevados, lo mismo. Insoluble en agua, clarísimo. Entonces, ven, esas son las propiedades. De acuerdo al tipo de enlace que presenta el compuesto, tenemos propiedades. Chiquillas, chiquillos, ¿no es cierto? Dejémoslo ahí, porque son las 9:47, ya he usado un poco de esto. 9:50, 10, 20 minutos, ¿está bien? 10 de vuelta, ¿les parece? Sí, profe. Las 10 de vuelta.